Bueno, volví aquí a la internet del computador. Cuando salga, me avisan, por favor. Nata. Profe, discúlpeme, usted había hablado acerca de las inhabilidades que se podrían presentar cuando las personas llegan en estado de hipnotismo, ¿sí? ¿Cómo tú, como parte, puedes identificar ese tipo de situaciones? Me parece complicadísimo saber que está bajo el efecto de la hipnosis. De hecho, es sumamente complicado. Claro que sí, Nata. Es sumamente complicado. ¿Cómo sé yo que una persona está hipnotizada? No le puedo dar la respuesta, pero un psicólogo, un psiquiatra o alguien experto en hipnotismo, sí, yo no puedo porque yo no tengo la capacidad para identificar si una persona está bajo la hipnosis o no, no lo sé. Pero si se logra identificar, pues básicamente se podría tachar. Pero ¿cómo? No sé, yo ni siquiera me doy cuenta cuando las personas están bajo el estado de alguna sustancia estupefaciente o Sustancias psicoactivas. alcohólica. Entonces, mucho menos si se trata de alguien hipnotizado. Entonces, la respuesta, la verdad, no la tengo porque no tengo esos conocimientos. Ojalá los tuviera para saber cómo hipnotizar a los alumnos, pero no, no los tengo. ¿Y nunca le ha pasado en su experiencia? No, ¿No? nunca, nunca, nunca. De pronto sí, de testigos bajo la influencia, sobre todo de bebidas embriagantes. No solo en mi experiencia profesional, sino en mi experiencia académica, he tenido alumnos que en clase están bajo el influjo de sustancias estupefacientes o de bebidas embriagantes, pero sobre el hipnotismo, nada, no, no. Pero pues la ley consagra que si está hipnotizado es inhábil. ¿Cómo sabemos si está hipnotizado o no? No sabemos. Vale, Gracias, profe, entonces, muy amable. listo. Entonces, decíamos que para, para que se practique el testimonio en un proceso cualquiera, más que todo en materia civil, ¿se necesita qué? Se necesita peticionarlo. Se necesita pedir ese testimonio, solicitar ese testimonio. Y para solicitar ese testimonio, mis doctores, se necesita el cumplimiento de unos requisitos. Entonces, podemos plasmar como requisitos para la solicitud y práctica del testimonio los siguientes. Primero, que ese testimonio, ojo, que el testimonio, ¿escuchan? Perfecto, Señor. Sí, señor. Sí, doctor, sí se El escucha. testimonio se solicite a tiempo, que sea solicitado a tiempo. Cada proceso, mis doctores, tendrá una oportunidad en la cual se solicite el testimonio. Entonces, ese testimonio tendrá que ser solicitado a tiempo. Segundo requisito, que se especifique el nombre del testigo. Se tiene que indicar cuál es el nombre de ese testigo. ¿Cuál es su domicilio? ¿En qué lugar el testigo puede ser citado personalmente? Se debe de acreditar la pertinencia, conducencia y utilidad de ese testigo. Diego. Profe, una pregunta. Dice el profesor del traslado a la prueba y lo que estamos hablando de la prueba,
resulta que, digamos que en No, ese pero momento, espérame, digo, estamos hablando del testimonio. sí, profe, en el testimonio. Entonces resulta que, pero a un tema del traslado de la prueba, resulta que cuando hubo un juicio primero, entonces resulta que el tipo rindió un testimonio diciendo que la persona cometió un delito, ejemplo, un delito como tal. Entonces se trasladó la prueba como testigo a otro proceso, pero resulta que el tipo ya no está habilitado porque se dieron cuenta que el tipo está en la cárcel, que hizo falsedad, como la mayoría, perdone, algunos fiscales que, por ejemplo, ese fiscal que cogieron que ya está diciendo que prendió el ventilador, digamos, como que dijo este. Entonces, esas pruebas sí son veraces, profe, y sí sirven. Diego, acordémonos con relación al traslado de la prueba y a la prueba trasladada, que en materia penal la prueba trasladada no existe. Eso no existen en materia penal. Esa figura de la prueba trasladada no tiene ninguna aplicación, no procede en materia penal. ¿Vale, Diego? Entonces, Sí, para el profe, ejemplo que usted nos coloca, no sirve esa prueba porque la prueba trasladada no se aplica en derecho penal. Por ahora, todos estos conceptos y todas estas concepciones tienen plena aplicabilidad en materia civil. ¿Listo? listo, profe, gracias. Hasta Vale, luego. listo. Entonces les decía a mis doctores y volvemos, ojo, esto es puro civil, cuando se vayan a solicitar o cuando se vayan a practicar el testimonio, que básicamente estamos hablando del testimonio, se deben seguir algunas reglas. Y decíamos, bueno, se debe de especificar el nombre de ese testigo. ¿Cuál es su domicilio? ¿Cuál es el lugar en donde puede ser citado? Se debe de indicarle al juez porque el testimonio es pertinente, conducente, útil y necesario. Acordémonos que en algunos procesos civiles procede la prueba de oficio. En caso tal que el testimonio sea decretado de oficio, ese nombre ya lo había dicho, pero no sobra repetirlo, ese nombre debe aparecer en el proceso. Esto para respetar que el principio de imparcialidad. El juez no podría decretar de oficio el testimonio de una persona que no aparece en el proceso, porque nos preguntaríamos, ¿y de dónde sacó el juez ese nombre? Básicamente, ese nombre debe de obrar en el proceso para que el juez lo pueda decretar de oficio. Una vez se ha decretado el testimonio y se va a efectuar su práctica. Entonces el juez va a practicar el testimonio. La práctica del testimonio debe de seguir algunas reglas o algunos pasos, o vamos a establecer cuál es el procedimiento para practicar un testimonio. Primer paso. ¿Me escuchan? Señor, doctor, sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Vamos a establecer como el paso a paso. ¿El paso a paso de qué? De la práctica de un testimonio. Primer paso. Se denominan las preguntas de acreditación. Ojo, preguntas de acreditación. Cuando hacemos alusión a preguntas de acreditación, mis doctores, estoy haciendo referencia a lo siguiente.
a unas preguntas o a un interrogatorio que hace quién, que hace el juez, ojo, el juez. Esas preguntas de acreditación las hace el juez o ese interrogatorio lo hace el juez y tiene que ver con el nombre del testigo o los nombres, su apellido o sus apellidos, su edad, su domicilio, su profesión, su grado de escolaridad o los estudios que haya realizado. Esas preguntas de acreditación también se conocen como los generales de ley. Entonces, mis doctores, cuando estemos hablando de generales de ley, estamos hablando de preguntas de acreditación. Javier. Doctor Nelson, buenos días y para todos los presentes. Para esos datos, ¿no faltaría algo importante como número de cédula? Claro, básicamente la cédula se la tiene que presentar el testigo al juez, pero básicamente se podrá decir nombre y número de cédula. Y sí, pueden también entrar dentro de los generales de ley o preguntas de acreditación. Claro que sí, Javier. Diego. Profe, una pregunta. Ahorita con la 806 y con la virtualidad, ¿ha cambiado algo eso? ¿O sigue? O sea, digamos que lo único es que se conecta uno por la pantalla y ya. ¿O ha cambiado? Igual se pregunta lo mismo y la cédula la tiene que mostrar el testigo a la pantalla para que el juez verifique que se trata de la misma persona, aunque con la virtualidad pues es más fácil engañar, pero así se está utilizando. Se le dice al testigo esas preguntas, esos generales de ley o esas preguntas de acreditación y se le exige que muestre su cédula a la cámara, Diego. Por lado y lado. O en ocasiones, algunos jueces le solicitan al testigo que le tomen una foto por las dos caras a su cédula y la envíen al correo del juzgado o al WhatsApp del juzgado para que repose al interior del expediente o al interior de la carpeta, pues dada estas circunstancias excepcionales de la virtualidad. ¿Vale? Listo, profe, sí. Listo, Yo quería perfecto. saber que era distinto ahorita con esto de la pandemia, No, como están cerrados los juzgados y todo. se trata como de asimilar lo más posible la virtualidad a la presencialidad. Entonces, una vez mis doctores se han efectuado estas preguntas de acreditación o estos generales de ley por parte del juez, ojo, esas preguntas de acreditación, esos generales de ley los hace quien los hace es el juez. En materia civil, el segundo paso es que, ojo, el juez le informa al testigo cuáles son los hechos objeto de su declaración. Eso le hace el juez. Mire, señor testigo, usted está en este proceso por esto, esto y esto. ¿Cuáles son los hechos objeto de su declaración? Y una vez le ha hecho ese relato, le ordena. ¿Quién le ordena? El juez le ordena al testigo que haga un relato sobre lo que le consta. Entonces, a renglón seguido, pues el testigo empieza a declarar sobre lo que le consta. Una vez ha culminado el testigo, lógicamente
En el transcurso del testigo, mis doctores, en el transcurso del testimonio, esto es, mientras el testigo va rindiendo su declaración, el juez debe poner como especial cuidado o especial énfasis ¿en qué? En que ese testimonio sea exacto, que ese testimonio sea completo. Lo que ustedes los abogados conocen como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Así se conocen como circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿De qué? Pues de todos hechos que le constan al testigo. ¿Por qué? Porque los percibió por medio de sus sentidos. Entonces ya esas expresiones como generales de ley, ya sabemos de qué se tratan. Y esas expresiones como circunstancias de tiempo, modo y lugar, también ya sabemos de qué se tratan. En ocasiones, esas expresiones nos resultaban un poco extrañas, pero ya sabemos de qué se trata. Cuando llegue al salón y a cualquiera de ustedes les diga, ¿cuáles son sus generales de ley? Ya me los tendrán que indicar. Porque ya saben que los generales de ley se asimilan, acordémonos, a esas preguntas de ¿qué? De acreditación. Nombre, número de cédula, edad, profesión de escolaridad, etc. Generales de ley o preguntas de acreditación. Lo mismo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que son esos hechos que le constan al testigo. ¿Por qué? Porque el testigo los percibió por medio de sus sentidos. Una vez el testigo ha culminado con su declaración, las partes, ojo, las partes pueden interrogar al testigo. ¿Cuál parte inicia interrogando al testigo? Pues básicamente, mis doctores, la parte que lo solicitó. Esa es la parte que inicia con la declaración del testigo. Ese testigo, mis doctores, no puede leer notas o leer apuntes, salvo que el juez lo permita. Entonces, si el testigo va a leer alguna nota o algún apunte, pues se debe de solicitar la autorización del juez para que el juez dé esa anuencia o esa autorización para que ese testigo pueda leer alguna nota o leer algún apunte. En ocasiones, el recordar cifras o el recordar fechas es más difícil. En esos casos se podrán consultar esas notas o esos apuntes. Esas preguntas que se indiquen por parte del que está interrogando, del interrogador, y las respuestas que dé el testigo, se tendrá que consignar en un acta. Se le tendrá que levantar un acta. En la oralidad se indica que rindió testimonio tal persona y se indicará en el acta que para escuchar el contenido de su declaración, pues se tendrán que remitir ¿a dónde? A los audios, cuando reposa un audio o un audio video de esa diligencia judicial.
Si el testigo, doctores, se rehúsa a prestar el juramento o se rehúsa a declarar o da respuestas evasivas o incluso no concurre a la audiencia, pues el juez podrá hacer uso de esos poderes correccionales. Acordémonos que tiene hasta arresto. El testigo no se puede retirar de la audiencia, doctores, hasta que el juez no lo permita. Cuando el juez autorice que el testigo se retire de la audiencia, podrá retirarse. Antes, no. ¿Por qué? Porque en cualquier momento del testimonio, el juez puede solicitar una ampliación o solicitar que el testigo aclare o complemente alguna de sus explicaciones. El día jueves y viernes vamos a hacer bajo la ley 600 de 2000 y el procedimiento regido bajo la ley 906 del 2004. En Colombia coexisten dos sistemas procesales distintos. Entonces, eventualmente, ustedes estarán enfrentados ante un proceso penal con la ley 600 o un proceso penal con la ley 906 de 2004. Y aunque se trata de sistemas penales, el trato que se le da a los testigos o a la práctica del testimonio es distinto. Esto en materia penal, y les repito, esto va a ser objeto de la clase presencial. Sobre arsenal de jurisprudencia, pueden leerse una sentencia de la Sala de Casación Civil, por ahora, de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 5 de mayo de 1999, siendo una sentencia un poco antigua, todavía tiene plena aplicación en el proceso civil. El radicado es el 4978 y el magistrado ponente es Jorge Antonio Castillo Rugeles. Doctor, discúlpeme, ¿puedo volver a repetir el radicado? Qué pena. Claro, el radicado es el 4978. Gracias. La fecha, 5 de mayo de 1999, magistrado ponente Jorge Antonio Castillo Rugeles. ¿Qué se toca en esta sentencia? Sobre la valoración del testimonio en materia civil. Ojo, valoración del testimonio en materia civil. Es bueno que, sería importante que la leyera. Esto para, les repito, esas sentencias que es importante leer como para profundizar algunos puntos
sobre el testimonio. Ahora vamos a ver dos variaciones del testimonio. La primera se denomina la declaración de parte y la segunda se denomina la confesión. Ojo, la declaración de parte y la confesión. Cuando hablo de declaración de parte, pues estoy haciendo alusión o me estoy refiriendo a esa exposición que un sujeto procesal que se llama realiza sobre un hecho. Es esa exposición que realiza sobre un hecho. Digamos, para mejor entenderlo, cuando uno de los sujetos procesales, ya sea el demandante o el demandado, rindan un testimonio al interior de ese proceso, no será un testimonio, sino una declaración de parte. Si es un tercero ajeno a la controversia, será el testimonio. Pero si es el demandante o el demandado o el tercero quien rinden esa exposición, hablaremos de una declaración de parte. Acordémonos que la declaración de parte busca ¿qué? Lo había dicho ya con anterioridad. La declaración de parte busca la confesión. Eso busca la declaración de parte. Que esa parte o que ese sujeto procesal confiese. Ahora bien, ¿en qué consiste, mis doctores, la confesión? Pues la confesión es la declaración. Ojo, es la declaración que realiza la parte sobre unos hechos que le perjudican. Miren, mis doctores, puede pasar lo siguiente. Puede pasar que el sujeto procesal o la parte rindan esa declaración al interior del proceso. Si esa declaración no le perjudica, será una declaración de parte, pero si esa declaración le perjudica, será una confesión. Ahí está la diferencia entre la declaración de parte y la confesión. Si lo que está manifestando la parte le perjudica, pues será una confesión. Si no le perjudica, será una declaración de parte. La confesión, ojo, la confesión, ¿iba alguien a hacer alguna acotación? Perfecto. Al igual que las pruebas, acordémonos, mis doctores, de la clasificación de las pruebas, al igual que las pruebas, la confesión se divide en confesión judicial y confesión extrajudicial. Si la confesión se realiza al interior del proceso, pues hablamos de una confesión judicial. Pero si esa confesión se realiza por fuera del proceso, hablaremos de la confesión extrajudicial. En el caso, doctores, que se presente una confesión extrajudicial, esto es, la confesión que se practica o se realiza por fuera del proceso, en esos casos se necesitarán testigos. Ojo, testigos. En el caso de la confesión extrajudicial, se necesitan testigos.
En materia de confesión extrajudicial, ojo, de esa especial clase de confesión, cual la extrajudicial, en la cual se necesitan testigos porque se practica por fuera del proceso. Es importante leer una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 21 de octubre de 1997, siendo magistrado ponente Carlos Esteban Jaramillo y con radicado 4922. Entonces, repito, sentencia, esto es una sentencia sobre la confesión extrajudicial. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 21 de octubre de 1997, siendo magistrado ponente Carlos Esteban Jaramillo, con radicado 4922. Es importante leerla. Existe otra clasificación de la confesión. Y esta clasificación atiende según cómo se obtiene la confesión. La primera clasificación, según cómo se obtenga la confesión, se denomina la confesión provocada. Cuando hablamos de la confesión provocada, estamos haciendo alusión a aquella confesión que se logra mediante un interrogatorio de parte. Cité a la parte obligada fue y en su declaración confesó. Esa confesión provocada se admite en el proceso civil, en el proceso laboral y en el proceso de familia. No es admisible en el proceso contencioso administrativo. En materia penal sí es admisible y esa figura se denomina el allanamiento a cargos. Entonces, el allanamiento a cargos se asimila a una confesión provocada. O vamos a ver también a una confesión espontánea, pero se asimila a la confesión. Sobre la confesión o la similitud a cargos, pueden leer una sentencia de la Corte Constitucional, la número C-782 de 2005. De la Corte Constitucional, allá para su arsenal de jurisprudencia. ¿Me repite, por favor, profe? La C-782 de 2005. C-782 de 2005 de la Corte Constitucional. Existe otra clase o clasificación, otra especie de confesión, según cómo se obtenga, que se denomina la confesión espontánea. Y cuando hablo de la confesión espontánea, la que se logra por cualquier otro medio distinto a que se cite a la parte obligada a asistir al proceso a esa declaración de parte. Al respecto pueden leer la sentencia de la Corte Constitucional, la C-102 de 2005, la 102 de 2005 de la Corte Constitucional. Entonces, cuando la parte confiesa en la demanda, hablamos de una confesión espontánea. O en la contestación de la demanda, también hablamos de una confesión espontánea. Nadie lo estaba citando. Simplemente en la demanda confesó o en la contestación de la demanda confesó. La que se da en cualquiera de los
de las audiencias que se desarrollan en procesos de filiación. ¿Cuándo? Cuando el demandado acepta sin ninguna coacción o sin haber sido citado la calidad de padre de un menor. Hablamos de una confesión espontánea. Por último, existe una clase de confesión que se denomina la confesión ficta. Ojo, confesión ficta. A esa confesión ficta también se le conoce como confesión tácita o también como confesión presunta. Entonces, cuando hablemos de confesión tácita, de confesión ficta o de confesión presunta, estamos hablando de lo mismo. Esa confesión se presenta cuando el testigo es contumaz. Cuando hablo de un testigo contumaz, estoy hablando de un testigo rebelde. La contumacia es la rebeldía jurídica. Es un testigo rebelde. ¿Y por qué es un testigo rebelde? Porque no acude al interrogatorio. No acude y no se excusa del por qué no acude. O aún si acude, guarda silencio. En esos casos, cuando el testigo no acude o aún acudiendo al proceso, guarda silencio, el juez le realizará algunas preguntas de tipo asertivo. Asertivos son esas preguntas que se responden con un sí o con un no. Ustedes lo escuchan, diga cierto o falso si tal cosa. Esas son preguntas asertivas. Diga cierto o falso que ustedes se encontraban en tal parte a tal día, a tal hora. ¿Será cierto o será falso? Esas son preguntas de asertivo. Si el testigo no va o si el testigo no responde, se tendrán por contestadas afirmativamente esas preguntas asertivas. Es como si el testigo contestara que sí. Si no va o si guarda silencio. Se tendrá por cierto lo plasmado por la parte demandante. Por eso es importante acudir a esos testigos, a esas diligencias de testimonio. Esa es la última clasificación de las confesiones que se denomina la ficta, la presunta o la tácita también le llaman. Tácita. Tácita. Para que se presente esta confesión ficta, es necesario que esa parte haya acudido al proceso por una solicitud de alguna de las partes, no de oficio. Que ese citado, que esa parte que citaron sea contumaz. Acuérdense que contumaz es lo mismo que rebelde. Que en caso tal que la parte asista al proceso, la respuesta sea evasiva o que el interrogado decida guardar silencio, el juez lógicamente le debe de advertir a la parte sobre las consecuencias de esa rebeldía.
como alguno de los requisitos para que se materialice o se llegue a presentar esa confesión ficta, presunta o tácita. Marinela. Doctor, buenos días. Su merced al final dijo algo que el testigo haya sido solicitado ¿por quién? Por la parte, básicamente, ojo, porque cuando hablamos de una confesión, estamos hablando de una de las partes, ojo, de una de las partes. Entonces, esa parte debe ser, ese interrogatorio de esa parte, o ese testimonio de esa parte, debe ser solicitada por la contraparte, no debe ser solicitada, no debe ser decretada de oficio. No es que si tú eres demandado o demandada, tú llegas al proceso y puedes llegar a guardar silencio o a responder evasivamente, pero si llegas es porque la contraparte te citó para el interrogatorio de parte, no porque el juez te citó. Si el juez te citó y guarda silencio o contestas evasivamente, no se materializa la confesión ficta o tácita. ¿Listo, Marinela? Es porque te citó la contraparte y tú tuviste que ir porque la contraparte te citó. ¿Listo? Es por eso. Básicamente, Gracias. otro de los requisitos que se necesitan. Kevin. Jorge, muchísimas gracias. Buenos días. Tengo una inquietud. O sea, en esta confesión tácita o presunta, el que solicita que se presente este testigo son las partes, pero el que hace las preguntas sería en este caso el señor juez, ¿verdad? Pues acordémonos, Kevin, que quien realiza las preguntas es el juez inicialmente, pero una vez el juez ha culminado con su interrogatorio, pues se le concede el uso de la palabra a la parte que solicitó la prueba para que continúe su interrogatorio. Entonces, básicamente, el interrogatorio viene dividido en dos grandes bloques, las preguntas que hace el juez y las preguntas que hace la parte. ¿Y cuál parte inicia? Pues la parte que haya solicitado la prueba, que en este caso, pues hablamos de la contraparte. Si llega el demandado, pues será el demandante o al revés. En el caso de que no comparezca, todas las preguntas son afirmativas, ¿verdad? Pero Claro, son las ¿por que qué? realizan. ¿Por qué? Entonces uno se hace la pregunta, en el caso que no asista, ¿cuáles preguntas son las afirmativas? Las que previamente hayan aportado al proceso mediante un cuestionario. Entonces, cuando ustedes solicitan la declaración de parte, les dicen, mire, señor juez, por ejemplo, si soy el demandante, entonces voy a solicitar la declaración de parte, ¿de qué? Del demandado, porque es la única contraparte. Y le voy a hacer estas preguntas y las elabora en un cuestionario. Si la parte no va, entonces todas las preguntas asertivas que estaban en ese cuestionario tendrán la respuesta se dio afirmativamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles eran las preguntas. En caso tal que no vaya, ¿con base qué? Pues en ese cuestionario, o en ese cuestionario que se le presentó al juez para solicitar el interrogatorio de parte buscando la confesión. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Vale. En la diligencia del interrogatorio de parte buscando la confesión, si esa parte reconoce el hecho perjudicial sin condicionarlo a ninguna otra circunstancia, hablamos de una confesión simple. Usted debe el dinero, usted aquí está siendo citado porque le debe 4 millones de pesos a don Pedro Pérez. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. Ahí está aceptando, está confesando. Ojo que él no está diciendo, es cierto, pero tal cosa. No, simplemente dice, es cierto, no está colocando ninguna otra condición o ninguna justificación, ninguna excusa, no dice, es cierto. En esos casos, esa confesión se denomina simple. Pero existe otra confesión que se denomina la confesión calificada. Y esa confesión calificada se da cuando esa confesión está acompañada de una excusa. Diga, señor Kevin, si usted debe los 100 pesos. Dice, sí, pero ya los pagué. Ah, bueno, pero miren que sí estaba aceptando. Entonces ya viene acompañada la respuesta como de una excusa o de una justificación. Pues en esos casos, esa confesión se denomina calificada. Solo dice, sí, yo debo la plata y no más, hablando de una confesión simple. Gidis. Disculpe, profe, en ese interrogatorio, en el interrogatorio de parte,
siempre tienen que ir las partes, o sea, obligatoriamente tienen que estar los dos, no solo puede ser la contraparte. Pues es que solo va demandante y demandado. Solo van ellos dos. Ellas son las partes en un proceso civil. Si O alguno de sea, los dos... siempre tienen que ir los dos. Claro, porque es que, mira, si el que va a interrogar no va, pues habrá un desistimiento del interrogatorio. Y si el interrogado no va, ojo, si el interrogado no va, pues va a tener unas consecuencias desfavorables en su contra. ¿Cuál? Que todas las preguntas que le hicieran asertivamente van a ser respuestas como sí. Entonces tienen que ir. El que solicitó el que solicitó el interrogatorio de parte, lógicamente va a ir porque él solicitó esa prueba. Pero si la contraparte no va, trae unas consecuencias nefastas en su contra. ¿Por qué? Porque todas esas preguntas que le iban a realizar serán contestadas serán tenidas en cuenta como contestadas afirmativamente. ¿Vale, Gidis? Kevin. Doctor, qué pena, Vale, listo, perfecto. Para que la confesión tenga validez en materia civil, debe cumplir unos requisitos. Antes de eso, Nata. Profe, ¿eso también aplica a penal? No, esto es civilito. Esto nada que ver con el penal. Esto nada que ver. Esto por ahora es solo puro civil. Ya cuando estemos allá en la presencialidad hablamos de lo interesante, o sea, de lo penal. Pero básicamente esto es puro derecho civil. Ahora bien, para que la confesión nazca la vida jurídica, les decía a mis doctores que necesita con unos requisitos de validez. El primero de los requisitos de validez para que nazca la vida jurídica una confesión en materia civil es la capacidad. La capacidad o el poder dispositivo de ese derecho. Que tenga la capacidad la persona de confesar. Cuando hablo de capacidades, que esa persona que confiesa, esa parte, porque es una parte la que confiesa, es el demandante o el demandado, no es otro el que confiesa, sino esa parte. Esa parte que declara, que confiesa, debe de ser capaz jurídicamente y procesalmente para confesar. Por eso no pueden confesar los menores de edad. Por eso no pueden confesar los representantes de las entidades públicas de la nación. Por eso no pueden confesar los curadores. Por eso no pueden confesar los defensores de oficio. ¿Qué tal un caso en el cual a mí me nombren un defensor porque no me lograron ubicar, me nombran un defensor y el defensor va y confiesa por mí? No, él no tenía la capacidad jurídica para hacerlo. O en un curador ad litem, o un representante de una entidad estatal que es demandada en administrativo y voy y confiesa. No, en esos casos no, ellos no tienen la capacidad legal para hacerlo. Entonces, el requisito o uno de los requisitos para que esa confesión tenga validez es que la parte sea capaz jurídicamente y capaz procesalmente. Gidis. Profe, un caso, digamos, de que en ese interrogatorio de partes vayamos asista, pero vaya borracho. Bueno, pues ese es se hará uso a la tacha por inhabilidad. Y esa tacha O sea, no se tendrá que resolver en ese momento. De pronto no me quedará de una vez que digamos, o sea, ese interrogatorio me quedó para mí, o sea, lo gané, ¿no? No, señora, no, porque la contraparte podrá tachar ese testimonio y un tercero y eventualmente, acordémonos que cuando se trata de una tacha del testimonio por inhabilidad, tiene que resolverse en ese mismo momento. Entonces, no, eso no, si va borracho, si va, no podrá darse como que todo lo que diga es cierto. No se puede presumir porque esta persona básicamente no tiene la capacidad física para confesar. Es una capacidad ya física. ¿Listo? O sea, profe, en sí, ¿cómo sería la solución? Porque pues usted me dice la tacha, no, o sea... la solución es que ese testimonio simplemente no tiene ninguna validez. Se tendrá que solicitar nuevamente la práctica de esa declaración y velar porque el testigo esté en la capacidad tanto moral como física y jurídica para rendir la declaración.
pero si encuentro cada rato ese vacile, profe, ahí cómo ¿Se encuentro la encuentro cada solución. rato qué? Discúlpame. O sea, ese vacile de que va, sí, pero que borracho, no sé, como que me elude ese interrogatorio de partes, pero sí va. Pues básicamente entonces no lo cite y busca que el juez le decrete sus pretensiones con base en otras pruebas y no en la declaración de parte o en el testimonio. Buscará otras pruebas. Lógicamente, acordémonos que el juez tiene unos poderes correccionales. En este caso, esa parte que usted habla como de vacile, que le están vacilando, pues se le solicitará al juez que efectivamente aplique sobre este testigo renuente o que está asistiendo en estas condiciones a la diligencia para que imponga sobre el testigo alguna de las sanciones que establece el Código General del Proceso, incluso los 5 días de arresto, con una o dos sanciones que se hayan impuesto en contra del testigo, el testigo ya no va a asumir nuevamente esa conducta. ¿Listo, Gis? Ok, Entonces profe, usted le dirá gracias. al juez, señor juez, mire, es la segunda vez que este señor lleva borracho, castíguelo, y el juez lo castiga. Lo castiga con los 5 días de arresto. Yo creo que después de los 5 días de arresto no va a volver a pasar. Para eso son los poderes correccionales de los jueces. Entonces les decía que para que la confesión nazca o tenga validez jurídica se necesita inicialmente que esa persona que confiesa, la parte que confiesa, sea capaz. También se necesita que los hechos que confiesa la parte le sean perjudiciales. Si los hechos no son perjudiciales, pues no es confesión, será una declaración de parte. Que sea expresa lo que ustedes escuchan, libre, consciente, espontánea y voluntaria. Que verse sobre hechos que la parte conoció o tuvo contacto por medio de sus sentidos, que conoció personalmente. En estos días, de pronto hoy en la tarde, subo una jurisprudencia, que es así, es de obligatoria lectura, que trata sobre la utilización del polígrafo. Ojo, la utilización del polígrafo. O también se denomina la prueba poligráfica. Pero yo le subo la sentencia a la plataforma. Y que es admisible en unas materias y en otras materias no es admisible. Existe en civil, mis doctores, una figura que se denomina el litisconsorcio. ¿Sí se acuerdan, doctores, de qué se trataba el litisconsorcio? O cuando se hablaba de litisconsorcio, ¿a qué se hacía referencia? Esto es, ¿qué entienden ustedes por litisconsorcio? ¿Se acuerdan de eso? Javier. Dentro de lo estudiado, doctor, el litisconsorcio es donde hay varios demandantes o demandados como contraparte. ¿Qué nos dice Daniel? Pues va más o menos por la de Javier, pero yo diría que es cuando puede ser en que en ambas partes hayan varios sujetos involucrados. Varios. Entonces, básicamente es eso, el litisconsorcio. Miren, que la parte no está conformada por una persona, sino por varias. Son varios los demandantes o varios los demandados. Son varias personas. En ese caso, hablamos del litisconsorcio. Ojo, no lo olviden. ¿Qué quiere decir litisconsorcio? Que en un proceso civil son varias personas las que demandan o varias personas los demandados. Eso es un litisconsorcio. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estamos en un proceso en el cual se presenta un litisconsorcio y se busca la confesión?
Entonces vamos a hablar de la confesión del litisconsorte. Y el litisconsorte por activo o litisconsorte por pasivo. Por activo es porque son varios los demandantes y por pasivo es porque son varios los demandados. Pero vamos a buscar es la confesión del litisconsorte. En esos casos, el juez determina si el bueno, ustedes en su derecho civil estudiaron que existen dos clases de litisconsorcio. Uno se denomina el litisconsorcio facultativo, se denomina el litisconsorcio necesario. Eso es derecho civil puro, litisconsorcio necesario y litisconsorcio facultativo. Cuando hablamos del litisconsorcio necesario, se necesita obligatoriamente que esas varias personas sean vinculadas al proceso. Se necesita, por ejemplo, en una sucesión. En una sucesión es un litisconsorcio obligatorio porque se necesita que los hijos sean vinculados al proceso. No puedo dejar hijos por fuera en una sucesión. Entonces, o se vinculan porque ellos mismos asisten al proceso y se hacen parte, o existiendo, si no acuden al proceso, pues el juez les nombra curadores, pero los vinculo por medio de curadores. O sea, ya sea personalmente o por medio de curadores, los necesito vincular al proceso. Ese es un caso en el cual, en un caso sucesoral, si existen 10 hijos, pues necesito y es obligatorio vincular a los 10 hijos. Es un litisconsorcio necesario. Existirán otros casos en los que el litisconsorcio es facultativo. El juez podrá vincularlos o no podrá hacerlo. No es tan importante hacerlo. En un caso de una acción de desalojo, el presunto propietario del terreno busca que se desalojen a los invasores del terreno y los invasores son 5.000 personas, pues no pueden vincular a las 5.000 personas. ¿Vinculo a quiénes? A quien se quieran vincular. Los que no, no importa. Es facultativo de ellos vincularse al proceso o no. Una vez el juez ha establecido si el litisconsorcio es necesario o si el litisconsorcio es facultativo, en lo que atiende a la confesión, si estamos hablando de un litisconsorcio necesario, se debe obtener la confesión de todo ese litisconsorcio. Ojo, si el litisconsorcio es necesario, se necesita obtener la confesión de consorcio. Pero si el litisconsorcio es facultativo, esa confesión que realice esa parte, o sea, ese litisconsorte, solo le perjudica a él. Por lo tanto, él es libre de confesar. Cuando se practica el interrogatorio de parte buscando la confesión, como les decía anteriormente, se necesitan también como evacuar o seguir algunos pasos o algunos procedimientos. ¿Cuáles son los que se siguen ya no cuando se va a practicar un interrogatorio, sino una declaración de parte? Inicialmente, se le toma juramento a la parte. Segundo, se le pregunta autoincriminativamente si es cierto o es falso, ojo, con repercusiones, indistintamente si le perjudica o no le perjudica la respuesta. Se le debe advertir que no está en el deber de responder porque la parte puede confesar o no puede confesar. Esa parte que está rindiendo la declaración de parte,
puede aportar documentos, pero esos documentos se le deben correr traslado a la contraparte. Una vez se ha iniciado con la declaración de parte, esa declaración de parte, mis doctores, no se puede suspender para responder una pregunta. Entonces, que la parte diga, uy, la verdad no voy a responder, o solicito una suspensión de esta diligencia de interrogatorio de parte para responder en una futura diligencia. No. Para responder una pregunta no se puede suspender la audiencia. Sobre la confesión, es importante leer la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2000. Magistrado ponente, Carlos Ignacio Jaramillo. Radicado 5768. Aquí ustedes ya van teniendo un inventario de jurisprudencia para que se vuelvan unos duros en cada uno de estos medios de prueba. Discúlpame, radicado, ¿qué? Repito, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 28 de noviembre de 2000, magistrado ponente, Carlos Ignacio Jaramillo, radicado 5768. Sobre los elementos de la confesión, existe otra jurisprudencia de ese mismo magistrado, del magistrado Carlos Ignacio Jaramillo, pues lógicamente de la Sala Civil, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero es de fecha 1 de octubre de 2004. Ojo, 1 de octubre del 2004. Y el radicado es el 7560, 7560. Básicamente como algunas de las sentencias para ahondar en este tema de la confesión. Una vez producida la confesión, mis doctores, la facultad, ojo, la facultad que tiene la parte de retractarse de lo confesado se denomina la infirmación de la confesión. Ojo, la infirmación de la confesión. Cuando la parte que confiesa se retracta. Esa figura se denomina la infirmación de la confesión. En materia civil, si bien es cierto la parte se puede retractar, esa retractación se podrá utilizar como indicio en contra. En materia penal no. Si la parte se retracta, la retractación no podrá ser utilizada como indicio en contra. En materia civil sí. Entonces en materia civil le dirán, ojo, pero usted confesó y después se retractó. Y el juez tendrá esto como un indicio grave en su contra. En materia penal no. O en materia disciplinaria tampoco podrá ser utilizado
esa infirmación de la confesión como un indicio grave en contra. Vamos a empezar ya con eso te da evacuado el primer medio de prueba. Daniel, esto es los documentos. Profe, una preguntita. ¿Cuánto tiempo tiene que haber entre confesión y retractación? Pues básicamente es desde la sentencia, Daniel. Si el proceso ya se dictó sentencia, ya no se puede retractar. Y tendrá que justificar la retractación. Esto no es como tan sencillo en el sentido que la parte confiesa y después olímpicamente se retracta. Tendrá que justificar cuál es el motivo para que se retracte. ¿Listo, Daniel? Pero es antes de la sentencia. Correcto, gracias. Listo, Isabela. Profe, una pregunta, ¿esta figura de litis consorcio en la rama penal tiene No, eso no alguna existe. parecida? Eso no existe, ¿No? eso no existe en materia penal, no. Esto es puro derecho civil. La figura del litisconsorte necesario, facultativo, obligatorio y el litisconsorte por activo o por pasivo, de pronto en materia penal, cuando se ventilan tutelas al interior de un proceso penal, pero en el proceso penal como tal no existe. Mañana, mis doctores, vamos a iniciar con la prueba documental. Ojo, prueba documental. Sin embargo, alguno de ustedes le va a dar inicio antes de terminar al artículo 243 del Código General del Proceso. Antes de eso, a Zulma. Entonces, antes de eso, mis doctores. Javier. Doctor Nelson, en un litis consorcio, ¿todas las personas implicadas en el mismo pueden solicitar amparo de pobreza? Claro que sí. Si todas las personas están amparadas o pretenden hacer uso de esta figura, lo pueden hacer, claro que sí. Muy amable, Adrián. gracias. Profe, disculpa, ¿será que me puedes repetir? ¿Cómo es que se le llama a la confesión cuando se retracta? Infirmación de la confesión. Gracias, profe. Bueno, para mañana tengan leído el artículo 243 del Código General del Proceso. Buen día, doctores, y nos vemos mañana. Profe, me Gracias, disculpa, me lo doctor. repite. Muchas gracias, 244. 243. Distintas clases de documentos. Ajá. Gracias, profe, que esté muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias, buen día. Discúlpeme una pregunta. Sí. Usted dijo que nos iba a dejar una sentencia que era obligatoria a qué horas por ahí subir a la plataforma. Más tarde la subo. Esa es la del polígrafo. Correcto. ¿Y esa para cuándo sería, doctor? Esa es para el viernes. Ah, listo, perfecto. Listo. Gracias. Vale, listo.